Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Sí, señor. Ayer el presidente andaba por La Romana, tengo entendido. Estaba entregando varias escuelas, varios centros. No, en La Vega, sí, señor. 2.800 estudiantes que ingresan a la jornada escolar extendida. 2.800 estudiantes. 4 escuelas entregadas en La Vega. La jornada escolar de tanda extendida avanza a paso largo, ¿verdad? Va a paso largo ya. Y nos dirigimos a cumplir la meta de las 28.000 nuevas aulas construidas en estos 8 años de gobierno, que ya le faltan 2. 28.000 nuevas aulas. Eso es duplicar la cantidad de aulas que teníamos. Desde que los trinitarios se organizaron y empezaron la lucha contra los haitianos y conseguimos la independencia en el 1844. Hasta el 2012 habíamos construido 33.000 aulas. Teníamos eso más o menos, entre 33 y 35.000 aulas. Eso era lo que teníamos. En 6 años el presidente, en sus 2 periodos de gobierno, habrá construido 28 a 30.000 aulas, que es casi la misma cantidad que se construyó en 174 años. Oiga usted, es una cifra interesante, un dato interesante. Hacer en 8 años lo que nos tomó 174, eso no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Es una inversión ingente, una inversión grande la que se ha hecho en educación. Una inversión grande porque por un lado estamos construyendo las escuelas. Por un lado, escuelas grandes. Mire usted qué escuela, qué escuelota, qué escuelón. Sí. No solamente es la planta física, estupenda planta física, mejorable además con el tiempo, en diferentes sentidos, pero vea usted la amplitud de los espacios de estas, lo que quiere decir que ahí hay espacio, por lo tanto, suficiente para el correteo de los muchachos, para el intercambio, para la amistad, para el cariño, para todo. Espacios grandes, espacios confortables además, y no solamente eso, sino también todo lo otro que hay en cada una de estas escuelas, desde la cocina y el comedor. Antes las escuelas no tenían que tener comedor, claro, porque si los muchachos no tenían comida en la escuela, pero ahora tienen desayuno, comida y merienda, por lo tanto sí debe haber un comedor. La merienda pues usted la pasa rápido ahí en el aula, incluso en cualquier momento, pero la comida hay que ir el almuerzo, la comida formal, de la comida fuerte del día, usted tiene que ir a hacerlo a un buen comedor. Y efectivamente los comedores de estas escuelas hay que ir a verlos, son espacios amplios, bien ventilados, muy bien ventilados, con abanicos incluso. No sé si todos, pero algunos he visto que tienen buenos abanicos de techo y buena altura, no son espacios chiquitos con el techo bajito, por lo tanto calurosos, sino todo lo contrario. Son espacios amplios, sí señor, mírelo ahí, espacios amplios con el techo alto para que el calor no agobie a los muchachos en el momento en que están recibiendo la comida. Eso se llama reconocimiento de derechos. No tenemos que ver esto en términos de beneficencia ni cosa que lo parezca. Eso se llama reconocimiento del derecho que tienen los pobres, del derecho que tiene el pueblo dominicano a eso, a la buena calidad de los servicios que brinda el Estado.
a servicios de buena calidad. De eso es que estamos hablando, de los derechos del pueblo dominicano, derechos que están siendo reconocidos, establecidos, fortalecidos por el gobierno, con una inversión que compite con la de los países que más invierten en educación. Tenemos que estar entre los países que, en relación al tamaño, en relación al presupuesto, en relación a nuestra economía, en relación a nuestro Producto Interno Bruto, a la riqueza que producimos, tenemos que estar entre los países que más invierten en educación. Sí, señor, tenemos que estar entre los países ahora mismo de nuestra región que más invierten en educación. Y hay que seguir invirtiendo. No solamente en esto que estamos viendo, en esa estructura, en la buena comida para que los alumnos, nuestros muchachos estén bien alimentados, nuestros hijos y nuestras hijas estén bien alimentados y por lo tanto bien preparados para afrontar el reto de los conocimientos, porque la educación es un reto, la educación es un desafío y usted tiene que estar en condiciones de enfrentar el desafío. Vean ustedes la limpieza, la pulcritud con la que se manejan los alimentos en las escuelas nuestras hoy en día. No solo se trata de todo eso que les decía, se trata de una inversión importante que se está haciendo también en la capacitación de los maestros. Estamos invirtiendo este año probablemente más de 3.000 millones de pesos en diferentes aspectos de la capacitación, maestrías, especializaciones, diplomados, talleres, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ahí permanentemente, cursos, jornadas de superación, de preparación que se están llevando a cabo en todas las partes del país. Todas las partes, todo el que quiere. Y además no solo el que quiere, están combinados. El ministerio tiene un programa de trabajo con todos los maestros, llamados a la evaluación. Por eso da a la evaluación, digo, del proceso, del sistema, la evaluación de los actores. No solamente se evalúa a los niños, porque teníamos un sistema educativo que solamente evaluaba a los muchachos, solamente evaluaba a los alumnos, pero no evaluaba a los maestros. Los maestros hay que evaluarlos también, a los maestros y las maestras hay que evaluarlos. Y hay que premiar al que lo hace bien y hay que trabajar con el que lo haga mal para que supere su práctica docente. Y se está haciendo un trabajo que no solamente evalúa ya a los estudiantes, no, evalúa a los maestros y las maestras. Trabajo de evaluación de maestros y de maestras, sí señores. Pero también evalúa otros aspectos, evalúa la administración, la gestión del centro. Este año que concluyó, el año escolar 17-18, estamos en el 18-19, que es el que acaba de comenzar. En el año escolar 17-18 se hizo la primera gran jornada de evaluación de los maestros y maestras de todo el país. La primera gran jornada de evaluación real, con estándares internacionales de nuestros maestros y maestras. Eso también fue una inversión importante. Por primera vez una jornada, pero qué jornada de evaluación de todos los maestros y maestras. Y una evaluación además que estará o está ya, debe estar ya a disposición de profesores y de profesoras, para que vean cuál ha sido su desempeño, qué es lo que dice la evaluación que usted hizo, que usted rindió en el año escolar, cuál ha sido su calificación, y usted puede decir, el maestro, la maestra puede decir y opinar, etcétera. La gran jornada de evaluación por primera vez en la República Dominicana. En la escuela dominicana se está llevando a cabo una jornada científica de evaluación. Es decir, está trabajándose lo que se ve y lo que no se ve, los edificios, las edificaciones confortables, amplias, etcétera, 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 pero se está también trabajando con lo que no se ve. Está trabajando con la calidad de la educación. La calidad de la educación a nivel de los estudiantes,
la calidad de la educación a nivel de los maestros y de las maestras también. Y ahora la calidad de la gestión. La calidad de la gestión también han sido evaluados los directores y directoras regionales. Y además acaba de llevarse a cabo en este año escolar 17-18 la primera gran jornada de selección de personal administrativo y sobre todo me refiero al personal dirigencial de los centros. Concurso, no de dedo, por concurso. Óigalo bien, por primera vez estamos escogiendo gestores, directores de centro, directores y directoras de centro, por primera vez los estamos escogiendo por concurso, no de dedo, que era como ocurría antes. Llegaba ahí el ministro que llegaba y entonces él cambiaba y nombraba con su dedo. Él decía, tú fulano eres director de allí, tú fulana eres directora de allí, tú mengano eres director de acullá, y así por el estilo. Era así, de dedo fundamentalmente y atendiendo al color partidario. Atendiendo al color partidario incluso, y sobre todo al color partidario. No, acaba de llevarse a cabo la primera jornada en este año escolar 17-18, la primera jornada de selección por concurso, por competencia, por oposición, como se dice en algunos países fuera, llaman a esto oposición, por oposición, por evaluación, una evaluación científica. Así fueron escogidos los nuevos directores y directoras de la escuela. Por eso, cuando uno ve todas estas cosas, todas estas nuevas aulas, formidables aulas entregadas por el presidente de la República, todo el esfuerzo que se está haciendo en el ámbito de la educación, con alrededor de 150.000 millones de pesos invertidos, 4% del Producto Interno Bruto, mejoría de los salarios a todos los niveles de los profesores y profesoras, que en algunos casos mucho más del 100% recibieron mejorías de salario de más del 100% en muchísimos casos. En la mayoría de los casos, yo creo que no hay un profesor o profesora hoy en la República Dominicana que gane menos de 30.000 pesos. No lo creo. Y con los incentivos pasan de los 30.000 y llegan a los 40.000. Y hoy por primera vez en la historia de la República Dominicana, y esto hay que recordarlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo, por primera vez en la historia de la República Dominicana los maestros y maestras están recibiendo un salario digno, están recibiendo un sueldo digno, por primera vez. Están ganando 30, 40, 50, 60.000 pesos, que no los ganaban, que ni soñaban ganarlo, ni soñaban ganarlo. Y entonces a uno, como decían allá en mi pueblo, le hierve la sangre. Sí, señor, le hierve la sangre cuando oye a la Asociación Dominicana de Profesores que no supera, eso sí que es clientelismo, no supera ese clientelismo, no supera ese lastre de estar dirigiendo, de estar tratando de chantajear para conseguir esto, para conseguir lo otro, en vez de integrarse a la gestión del sistema educativo como debe hacerlo, desde un punto de vista constructivo, no utilizando a los estudiantes y a los profesores como instrumentos para obstaculizar la educación. Eso, ¿hasta cuándo, señores dirigentes de la ADP? ¿Hasta cuándo, Eduardo? Dime, ¿hasta cuándo vamos a continuar en esa cosa, amenazando con paro, amenazando con huelga, amenazando con esto y con lo otro, porque yo creo que las cosas deben ser como yo quiero que sean, porque no me convienen ciertas medidas que se están tomando, porque ¿cuáles son? Por Dios, ¿cómo es posible que en vez de estar integrados todos a la superación de ese lastre, de esa lacra que heredamos de los años pasados,
en los que había que lanzarse a la huelga y lanzarse a quemar goma y lanzarse a todo lo que había que lanzarse y suspender la docencia, es decir, hacerle daño al pueblo dominicano, que eso es hacerle daño a los hijos del pueblo dominicano, suspender la educación. Búsquese otra manera de luchar por Dios, búsquese otra manera de exigir, búsquense otro modo, que los hay, y muchos, de reclamar cualquier tipo de reivindicación, la que sea, no importa. Búsquense otro modo que no sea ofendiendo a los padres de la patria, que no sea ofendiendo a los padres y madres de esos hijos, y que no sea ofendiendo a esos pobres muchachos que el presidente y que el país, que el gobierno ha dignificado tanto la educación en estos últimos 6 años, que no sea ofendiendo al pueblo dominicano, que no sea dañando la educación dominicana, que no sea poniéndole obstáculos a la superación del país, porque irse a la huelga, amenazar con la huelga, es amenazar con el chantaje. Si no me da esto, te paralizo la educación. Si no consigo aquello, los muchachos pueden venir a las clases porque nosotros no vamos a estar ahí. Mal utilizando, dilapidando, derrochando un poder que tienen, que es indudablemente un poder, el poder gremial. Una autoridad que tienen, la autoridad gremial, derrochándola, dilapidándola, mal utilizándola, corrompiéndola, esa autoridad que ustedes tienen. En vez de compartir esa autoridad con el ministerio, con las familias, con los estudiantes, con el país, con el Estado, con el gobierno, con todo el mundo, en vez de aprovechar esa autoridad y ponerla al servicio de la superación definitiva del país, estar utilizándola de esa manera para chantajear, amenazando. Vamos a empezar los paros, vamos a empezar la huelga. Vaya usted a ver qué acto más notorio, qué acto más impresionante de autoridad. No, el acto impresionante de autoridad, señor Eduardo, querido compañero y amigo, el gran acto de autoridad y de notoriedad sería decir, nosotros somos parte de esto, nosotros queremos esto, defendemos este sistema educativo que está superándose, pero nosotros tenemos tales y tales problemas en tales y tales lugares y vamos a consensuar con el ministro, con el ministerio, con las autoridades, vamos a hablar, tenemos que reunirnos y sobre todo aprovechar el tiempo en que eso se debe hacer, que es el de las vacaciones. No podemos suspender las clases, por Dios, porque hay una reunión de la ADP, pero eso es una barbaridad. Eso es una barbaridad tan bárbara, Vargas, sí, la figura literaria esta del pleonasmo y de la redundancia, es una barbaridad tan bárbara como paralizar la docencia, igualito, como paralizar la docencia, mandar los muchachos para las casas, porque di que tenemos una reunión. Hoy usted no puede hacer esa reunión en la noche, hoy usted no puede hacer esa reunión un sábado o un domingo, Ah, no, tiene que ser el día de trabajo, tiene que ser el día de la docencia. Eso no me diga a mí que eso no es una manera de amarrar la chiva, como dice vulgarmente el pueblo dominicano. Esa es una manera de amarrar la chiva, de perder docencia, de dilapidar los recursos del Estado. Eso es corrupción, sí, porque eso es una dilapidación de un recurso fundamental, sine qua non, sin el cual no se puede hacer nada. Un recurso que se llama tiempo. Se llama tiempo ese recurso. Y nadie tiene derecho a dilapidar ese recurso, a derrochar ese recurso, a corromper ese recurso llamado tiempo. Sí, porque se es corrupto, pues no solamente cuando se dilapida y cuando se
hace lo que se hace con el dinero del Estado. No, también cuando se hace lo que se hace con el tiempo. Con el tiempo. Y eso va para todos los maestros, va para ADP y va para todos los que somos empleados del Estado, que dilapidamos mucho tiempo haciendo nada también, para que sepamos eso. Eso es corrupción también. ¿Cómo es posible que la ADP esté en esas cosas? Amenazando con un paro en Junumcú, en no sé dónde, en fulanito, en aquí, en allá, en Mao. No, por Dios. Vamos a integrarnos todos, vamos a guayar la yuca todos. Vamos en el trabajo a hacer crecer este país, a hacer andar este país. La educación es lo único que puede hacerlo. La única que puede hacerlo es la educación, la que puede echar a andar este país de una manera definitiva, que no haya regresión, que no haya cambios para atrás como se lo proponen algunos. No, que siempre vayamos hacia adelante por la vía que debe serlo, que es la de la educación. Dejémonos de estas cosas, por Dios. Ya está bueno que el pasado se quede en el pasado. Vamos a buscar nuevos métodos de trabajo, nuevos métodos de producción, nuevos métodos de aprovechamiento. Vamos a crear, a ser más creativos. Vamos a buscar nuevos métodos de lucha también. Nuevos métodos de lucha, pero que no comprometan el tiempo, es que se le paga. Que se les paga a los maestros y maestras. Que no comprometan ese tiempo. Que no comprometan el tiempo que se debe dedicar a los alumnos y a las alumnas. Que no comprometa ese tiempo, porque ese tiempo debe ser sagrado. El tiempo de educación debe ser sagrado. Nadie debe conspirar contra ese tiempo. Absolutamente nadie. Y el que lo haga es un orcopolita, como diría Duarte. Sí, señor, es un ciudadano del infierno. Esa fue una palabra que se inventó Juan Pablo Duarte para referirse a Santana y a los traidores. Esos son orcopolitas. Tenemos que recuperar, sí, un poco ese lenguaje de Juan Pablo Duarte, sí, traerlo a nuestro tiempo. Sí, señor, son orcopolitas, es decir, ciudadanos del orco. El orco en el panteón griego es el infierno. Ciudadanos del infierno. Sí, lo que quieren es el atraso. No seamos orcopolitas, por Dios. Vamos a ser personas, seres, instituciones, organizaciones, sindicatos, sí, asociaciones como la ADP. Vamos a ser asociaciones de bien, asociaciones de trabajo, no asociaciones de tropiezo, no de asociaciones para hacer las cosas malas o peor, sino para hacerlas mejor. Necesitamos esas asociaciones, las necesitamos, claro que sí, las que trabajen para mejorar este país, para echar hacia adelante este país, como se está haciendo. Bienvenido, don Sergio. Bienvenidos sean todos. Es increíble que el método de lucha en pleno siglo XXI, cuando estamos hablando de una revolución digital, cuando República Dominicana se ve forzada a adaptarse a una revolución digital, el método de lucha de quienes deben de formar a los más jóvenes sea precisamente ese método de la caverna. Es un crimen privar de la enseñanza a los jóvenes, a los niños, en un momento en donde se requieren mayores destrezas competitivas. Privar de la enseñanza por intereses particulares es un crimen, un verdadero crimen. En un momento, por ejemplo, en el que debemos de resaltar la posición cimera que está ocupando República Dominicana en avances tecnológicos. En el caso de la revolución digital que acabo de mencionar, yo quisiera resaltar, porque hay que mencionar las buenas noticias, que la Organización de Estados Americanos evaluó el desempeño que ha tenido la República Dominicana en el avance digital y nos calificó entre 18 países de 33 que tienen avances en materia de gobierno digital o electrónico. Pero cuando nos vamos a la evaluación, nosotros estamos en un selecto grupo de 8 países que han tenido buena calificación en lo que se refiere al gobierno electrónico. Y tiene que ser así
porque República Digital ha venido a revolucionar la forma en que los ciudadanos se relacionan con la administración, facilitando un sinnúmero de servicios. Cuando hablamos de que se han facilitado un gran número de servicios, nosotros podemos comenzar, por ejemplo, con lo que se refiere a los certificados digitales de bachillerato. Usted antes tenía que coger muchísima lucha para usted tener su certificado de bachiller, trasladarse de su casa, ir al distrito escolar que le correspondía, esperar un tiempo, volver a pedir otro permiso para un proceso que usted lo puede hacer ahora en línea perfectamente. De la misma manera, la búsqueda esta de antecedentes penales, que le llamaban el certificado de buena conducta, pero realmente es no antecedentes penales, usted tenía que ir, primero era la policía, yo recuerdo, y en la policía tenía que dar 50 pesos, 100 pesos a un bucón que estaba ahí. Después lo hicieron en la Procuraduría y uno tenía que ir y duraba ahí en la Gómez una mañana completa. Y también se aparecían sus bucones que le decían, yo le resuelvo eso, porque tenían y hacían un sistema de turno. Una persona se ponía ahí a esperar que uno llegara y cuando uno le pagaba, el bucón se combinaba con ese y ahí uno conseguía esos documentos, corriendo el riesgo de que muchas veces falsificaban los documentos. Ahora mismo usted puede obtener su certificado de no antecedentes penales en línea. Desde la comodidad de su hogar, usted le da un clic y obtiene su certificado de no antecedentes penales. Pero si nos vamos, por ejemplo, al tema de las MIPYMES, de las pequeñas empresas que para constituirse y tener sus documentos societarios al día o sacar por primera vez esos documentos societarios, recurrían a servicios de nosotros los abogados y muchas veces a costos altísimos, porque le podían cobrar hasta 50,000 y 45,000 pesos, un proceso que hoy se resuelve con 7,000 pesos desde la comodidad de su hogar a través de un portal electrónico. Entonces, todo este tipo de servicios ha venido a colocar a la República Dominicana en esa posición y es reconocido en el día de ayer por la Organización de Estados Americanos. Pero quiero hacer hincapié en algo. No solamente tiene que ver con esa facilidad para los servicios ciudadanos, no solamente tiene que ver con esos Wi-Fi o esos puntos de Wi-Fi gratuitos que facilitan el acceso de las personas a lo que es el Internet. Yo quiero hablar de un tema que ha sido la moda de muchas personas y de los denominados marchantes que están exigiendo cosas con las que todos simpatizamos, con las que todos queremos, pero están omitiendo conquistas como esa. ¿Cuáles son las conquistas? Señores, antes se necesitaba un veedor público, una persona de prestancia social que estuviera mirando lo que se hacía en las instituciones. Ya, con los portales de transparencia, todos somos veedores. Todos tenemos acceso y control a lo que se hace en las instituciones públicas. Todos podemos saber cuál es la nómina y cuánto gana una persona en la institución pública. Todos podemos mirar cómo se han desarrollado los procesos de compra, porque hasta los procesos de compra se han interconectado. Y eso significa mayor transparencia. Me voy más lejos. Usted puede verificar, si usted quiere, cuál ha sido la declaración patrimonial de un funcionario. Usted lo puede hacer en línea, lo puede descargar desde la página web. Entonces, ese tipo de control ciudadano que se ejerce vía a los medios de comunicación es lo que ha permitido que República Dominicana siga avanzando en el uso de las tecnologías de la información y comunicaciones, las llamadas TICs. Entonces, toqué ese tema de transparencia dentro del componente tecnológico y quiero ahora tocar un tema también de trascendencia institucional y tiene que ver con la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Y menciono esa convocatoria que hizo el presidente de la República en el día de ayer, convocando para el 2 de octubre ese Consejo Nacional de la Magistratura, y hay que comenzar explicándole a la gente lo que significa ese Consejo Nacional de la Magistratura. Antes, la selección de lo que eran nuestros jueces se hacía con razones políticas y con mecanismos poco transparentes. La justicia del doctor Joaquín Balaguer, y digo del doctor Joaquín Balaguer, era una justicia muy controlada por el Poder Ejecutivo,
porque había una influencia directa del presidente de la República en ese proceso de selección. Ustedes saben que había un proceso de elecciones por arrastre, estaba en manos del Senado de la República, el presidente tenía un gran control en la selección de los jueces y ese era uno de los principales escollos que tenía nuestra Suprema Corte de Justicia. Pero resultó que después de la reforma constitucional del año 1994 se creó la figura de un consejo integrado por diversas fuerzas políticas que iba a seleccionar a los jueces. Y a su vez, esa Suprema Corte de Justicia iba a seleccionar a los demás jueces por un proceso de concurso. Este proceso se hizo en el año 1997 y se inauguró una nueva Suprema Corte de Justicia más independiente que hacía realidad esos principios que había enarbolado Carlos Secondán, o como se llamó el Barón de Montesquieu en la Revolución Francesa, alegando de que el poder público tenía que estar desconcentrado. En otras palabras, si ustedes vieron los muñequitos de Bugs Bunny, donde Bugs Bunny jugaba todas las bases, que el poder público no podía concentrar dentro de sí todas las funciones, que había que haber una desconcentración del poder público, porque en esa época de la Revolución Francesa, el Estado estaba concentrado en la figura del monarca, hasta llegar al extremo de que Luis XIV dijo que el Estado era él, porque era una sola persona que concentraba dentro de sí el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Esa desconcentración nace por ahí, pero a medida que se ha ido progresando se fue afinando. Entonces, ese Consejo Nacional de la Magistratura que desligaba o le quitaba facultades a ese poder que tenía, que se ejercía directamente por partidos políticos para el nombramiento de jueces, fue un avance hacia esa concepción de separación de poderes. El Consejo de la Magistratura está integrado por el Presidente de la República, por el Procurador General de la República, por el Presidente del Senado, por el Presidente de la Cámara de Diputados, pero también por un legislador del partido diferente a el presidente que haya sacado mayor votos, elegido por la Cámara de Senadores y otro elegido por la Cámara de Diputados, al igual que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, así como un juez de la Suprema Corte de Justicia. Pero esa conformación también tiene un mandato, porque nuestra Constitución del 2010, y que fue reformada en el 2015, pero básicamente ese articulado del 2010 establecía en los artículos del 178 al 183, básicamente, cómo se iba a escoger ese Consejo Nacional de la Magistratura a los diferentes jueces. Y establecía, por ejemplo, algo que se llama la evaluación de desempeño para los jueces de la Suprema Corte de Justicia que hubiesen agotado su periodo de 7 años. En esa tesitura, ese anuncio que hace el presidente de la República de la escogencia de 4 jueces del Tribunal Constitucional que ya venció su periodo y la evaluación de 11 jueces de 12, porque hay que recordar que el magistrado Francisco Ortega entró en el 2012, entró después de los otros jueces, todavía no se cumplen los 7 años que le corresponden a él, se van a evaluar 11 de 12, es una decisión trascendental que apunta a seguir fortaleciendo ese proceso de desconcentración de poderes y ese proceso de fortalecimiento institucional que ha tenido la República Dominicana. Pero para que veamos cómo a veces personas que ejercen la posición de comunicador hablan a la ligera, viniendo para acá y pasando canales en lo que buscaba y sintonizaba esta emisora y este canal, escuché una bocina diciendo, y digo una bocina del pesimismo, que estaba raro esa discreción, eso que había anunciado se había anunciado, de que el presidente iba a evaluar el desempeño de los jueces de la Suprema Corte de Justicia,
que eso era una reacción política del presidente de la República y que había que examinarlo. Y uno se queda mirando, pero es que no saben leer ni siquiera la Constitución. Eso es una facultad constitucional, y no una facultad, un mandato constitucional que dice la Constitución de la República en el artículo 181 de que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene que evaluar cuál ha sido el desempeño de esos jueces de la Suprema Corte. No es un invento que tiene el presidente de la República. Antes de ejercer este oficio que es tan sagrado, porque es lo que permite que ustedes como ciudadanos tengan una información que le permite o le faculta para tomar decisiones, uno tiene que investigar por lo menos lo mínimo y que las pasiones no interfieran con el razonamiento. Usted decir que eso es parte de una represalia, indica que usted no leyó mínimamente la Constitución antes de usted hablar. Es un mandato que tiene el presidente de la República y tiene el Consejo Nacional de la Magistratura de evaluar ese desempeño. Al no ser que ahora se hayan inventado una Constitución que no sea la que nosotros tenemos. En ese sentido, queremos saludar ese proceso de fortalecimiento y consolidación de la independencia de poderes, que es un proceso constitucional y que, como se anuncia en el día de ayer, va a estar avalado tanto por la Constitución de la República como por la ley orgánica, porque desde ya el consultor jurídico del Poder Ejecutivo señaló que va a haber un proceso de selección conforme a lo que establece el artículo 13 de la ley 138.11, que es la ley orgánica que establece cómo va a funcionar el Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, y mientras ustedes los leguleyos están en eso, hay cosas todavía más interesantes que ocurren en diferentes sectores. Yo voy a destacar esta iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente y de Recursos Naturales, que probablemente ha estado oyendo nuestra prédica, y lo agradecemos desde aquí, desde Ojalá. Sí, en el sentido de que nosotros debemos dedicarnos a cuidar nuestros recursos naturales, pero hay el recurso fundamental que es el del agua. Facundo Cabral contaba en algún momento en una de sus canciones una anécdota que quizás muchos de los años 70 recordaremos, ¿no? Aquella historia de Juan Comodoro. Juan Comodoro, dice la historia, buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. No le sirvió para nada el petróleo. Sí, nosotros estamos buscando petróleo y buscando oro y buscando esto y buscando lo otro y todos los minerales del mundo, pero el mineral más importante que tenemos no lo estamos cuidando. El más importante de todos, sin el cual no se puede vivir. Usted puede tener todo el oro del mundo, usted puede tener todo el petróleo del mundo, usted puede tener toda la bauxita y todo el níquel y todo lo que usted quiera, pero si no tiene agua, a usted se lo llevó quien lo trajo, se lo llevó el pecucio, como decían allá en mi pueblo, ¿entiende? Se lo llevó ese mismo, se lo llevó. Usted puede tener lo que usted quiera, si usted no cuida su agua, si usted no cuida sus cursos de agua, si usted no cuida sus bosques para que esos bosques retengan el agua que alimenta esos arroyos, esos riachuelos, esas cañaditas y después los ríos, entonces usted no está en nada, absolutamente en nada. Le va a pasar como Juan Comodoro, que buscando agua encontró petróleo y se puso muy contento, pero se murió de sed. Contento, pero se murió de sed. No podía llevar una cantinita él. Eso es, busque petróleo, pero de nada le va a servir si no tiene agua. Porque el petróleo que usted encuentre entonces probablemente tendrá que explotarlo y que venderlo, pero para comprar agua. Oiga usted qué cosa. Oiga usted qué cosa. Tener que vender y buscar esto y explotarlo para comprar agua. Hay islas del Caribe a las que hay que llevar el agua en barco, dicho sea de paso. Y creo que hay Emiratos Árabes que también grandes barcos cisternas. Y a nosotros no se nos debe olvidar
que somos una isla. Nosotros no estamos en Europa ni en Estados Unidos, que son continentes. No, territorios continentales, con enormes ríos, con enormes recursos en términos hídricos, con montañas nevadas que se podrán en algún momento, y sobre todo durante el verano, se descongelan y toda esa agua corre y vuelven y se congelan en invierno y se descongelan en verano y toda esa agua corre. Nosotros no tenemos nada de eso, absolutamente nada de eso, de manera que cada gota de agua cuenta. Óiganlo bien, compañeros y compañeras administradores del agua en la República Dominicana. Óiganlo bien, dominicanos y dominicanas, como decía don Pepe Justiniano, una frase que decían que era Juan Bosch quien lo decía, y quien la decía era don Pepe Justiniano, imitando desde luego a don Juan, no recuerdo la emisora de don Pepe. Decía, el agua es vida, dominicano, el agua es vida, no la desperdicie, porque Juan Bosch empezaba todos sus discursos con la palabra dominicanos, todos los días, y se hizo una costumbre que don Pepe Justiniano acuñó esa frase apelando desde luego y a ese estilo de Juan Bosch, de hablar tan llano, tan simple. Dominicano, el agua es vida, no la desperdicie. Nosotros estamos dilapidando agua, pero estamos buscando petróleo. A mí me da cosa oír al ministro Isaac Conde con esa dedicación, con ese empeño sincero, honesto, en que podemos y debemos explotar nuestros recursos mineros. Pero sí, es verdad, estamos de acuerdo con él, si lo hacemos de la manera en que debe hacerse, desde luego, como él lo dice. También él es partidario de una explotación racional de nuestros recursos. Y sostenible. Exacto, y sostenible de nuestros recursos minerales. Pero, óigame, el mineral, porque el agua es un mineral, si usted no lo sabía, tengo entendido, ese es un elemento fundamental de la naturaleza. Ese mineral que es el agua es el más importante de todo y de todos los importantes, el más importante es ese. Sin ese, como decía don Pepe Justiniano, no hay vida. No hay vida, y sin vida no hay nada que buscar, no hay nada que hacer, listo, se acabó todo. Agua, tenemos que, señores, hacer un uso adecuado de nuestros recursos, agua, que es fundamental. Y aquí hay un llamado del Ministerio de Medio Ambiente a más de 100 empresas, 101 empresas, oiga usted qué desastre, 101 empresas, 140 talleres de mecánica, ebanistería, etcétera. Óigalo bien, 101 empresas y más de 140 talleres de mecánica, entre ellos, sobre todo de mecánica, y digo sobre todo porque una ebanistería, por más que quiera, aunque arroje a las aguas sus desechos, pero es madera lo que está bregando, si es una ebanistería como yo la conozco. Pero el que está arrojando a los ríos desperdicios como el aceite de motor de los vehículos, ¿qué daño está haciendo? Arrojarlo a la tierra ya hace daño, porque a la larga termina infiltrándose. Por eso, en Europa y en Estados Unidos está prohibido arrojar aceite de motor a la tierra. En ningún sitio lo pueden ver a usted arrojando aceite de motor, porque el aceite de motor tiene contaminantes de todos los tipos que usted puede imaginarse, contaminantes químicos terribles, dicho sea de paso. Y aquí tenemos 140 talleres de mecánica, entre ellos la gran cantidad, que arrojan sus desperdicios en el río Ozama y en el río Ozama e Isabela. Señores, 140
talleres, con mal contados, si lo cuentan mejor probablemente de algunos más, que arrojan sus desperdicios al río Ozama. Oiga eso, qué maravilla, qué desastre. Y 101 empresas contadas por el Ministerio de Medio Ambiente, 101 empresas tenerías, es decir, que trabajan con pieles y otros que trabajan con sustancias químicas que largan, jondean, como dice la gente, sus desperdicios ahí, en esa vía. Señores, esto es algo que no tiene, esto no tiene punto de comparación, estas estadísticas que está dando a conocer el Ministerio de Medio Ambiente. Efectivamente, les ha dado plazo hasta el 30 de agosto. De agosto, dice aquí, ¿no? Hasta, sí, el 30 de este mes, de septiembre. Le ha dado plazo hasta el 30 de este mes para que resuelvan ese problema. Para que se doten de los instrumentos, de los recursos que necesiten para colectar sus desperdicios. Y recuerden que el aceite de motor se recicla. Usted va, lo lleva a cualquier bomba de esta, llévelo y déjelo ahí, el que usted está descartando. Llévelo, descártelo, pero ahí donde se debe descartar ese aceite, que va a ser reutilizado, refinado de nuevo, se puede refinar y queda otra vez como nuevo. Se le sacan todos los desperdicios que recogió cuando estuvo circulando por el motor de los vehículos, y es un refinamiento además que no es nada del otro mundo, y eso se hace. Hace muchos años que se hace, menos aquí. Y tenemos que empezar, en algún momento tenemos que empezar. No puede ser esta barbaridad de que 100 y pico de empresas, 140 empresas y 100 y pico de talleres estén tirando sus desperdicios en una vía de agua tan importante como esta para la República Dominicana. Porque además, cuando usted contamina el Ozama, no es el Ozama nada más el que usted está contaminando. El Isabela y todas las cañadas. No son esos cursos los que usted está contaminando. Usted está contaminando nuestra costa, nuestro mar, porque todos esos ríos desembocan en el mar. Lo que usted eche en ese río, al mar va a dar. Así decía el poema de Jorge Manrique: nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Allí van los señoríos derechos hacia acabar y consumir, decía Manrique. Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar. Los ríos siempre van a dar a la mar. Los ríos siempre van a dar al mar. Si contaminamos el río, contaminamos el mar. Por eso hoy, yo no sé, yo admiro a esos muchachos que yo veo bañándose ahí en Guivia, porque se están bañando en aceite. Y en aceite que se están, pero claro que sí, están bañándose en aceite, están bañándose en químicos, están bañándose en desperdicios de todo tipo que riega ese río Ozama en todo ese litoral. Lo riega desde aquí hasta, ya usted sabe, hasta donde llegue ese desastre. Importante esta iniciativa del ministerio, que ojalá se sostenga en el tiempo. Y por Dios, no hagamos como Juan Comodoro, que buscando agua encontró petróleo, pero se murió de sed. Se murió de sed. Y a controlar el acceso al acuífero. Esto es increíble, que nosotros permitamos el acceso al acuífero del Distrito Nacional y del Gran Santo Domingo a cualquier pasacantando que quiere montar un car wash donde le dé su bendita gana. Y le permitimos el acceso al acuífero. Oiga usted, el acuífero, que no es ni debe ser propiedad privada, es una propiedad del Estado, porque es una propiedad del pueblo dominicano. El acuífero, que debemos cuidarlo como la niña de nuestros ojos, porque cuidar el acuífero es cuidar eso, es cuidar la vida
es cuidar la vida. Y aquí cualquier pasa cantando con 100, 200 mil pesos que se lo da a cualquiera de estos que hacen pozos, accede al acuífero. Accede al acuífero, una cosa increíble. Sí, señor. Y hacen basta con que pague 2 o 3 pesos y ya tiene acceso al acuífero. Que conectan y dañan también. Hoy un séptico, claro, sin el debido proceso de filtrado de los contaminantes. Sí, señor, un hoyo, habrá ya un hoyo y punto. No hay, no se cumplen las especificaciones para filtrar todas las aguas servidas antes de que lleguen al acuífero. Estamos literalmente, como dice una científica dominicana, bañándonos con pipí, probablemente. Sí, señor. Para decirlo así, de manera eufemística, ¿no? Puede ser otra cosa Estamos también. consumiendo agua de tenis, como decían allá, decíamos nosotros jugando, pero es agua servida, es agua contaminada, lo que probablemente estaremos consumiendo en muchos casos. No voy a seguir con el tema, porque el tema es largo y porque tenemos ya aquí a nuestros invitados de CONADIS, el Consejo Nacional para la Discapacidad. Están con nosotros aquí Robert Almonte, encargado de accesibilidad universal, y Alma Ferrera, coordinadora de accesibilidad física. Ellos quieren hablar de accesibilidad en sentido general y de accesibilidad a las playas para las personas con cualquier tipo de discapacidad. Accesibilidad se llama el concepto. Y de eso vamos a hablar con Robert y con Alma del CONADIS, el Consejo Nacional para la Discapacidad, ahora mismo. No se mueva de ahí.